Acerca de la inversión, cuando usted tiene ese dinerito y de repente dice, pero ¿en qué invierto? ¿Cómo hago que se me multiplique mi dinero? Pues es momento de lanzarnos a México, aprender y crecer sobre finanzas personales con nuestro coach Rodrigo Chávez. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Pues bien, listo aquí para empezar a hablar sobre inversión. Así es, excelente, pero ¿cómo empezar a hablar sobre la inversión? Es un tema que es muy extenso, que solo los expertos lo manejan, ya que podría ser un tanto difícil. Sí, es un tema de mucho análisis. Es saber sobre tasas de intereses, rendimiento, sobre saber cómo realmente se está manejando el mercado. Pero si te dijera que es un tema que te va a ayudar a tener una tranquilidad financiera en un futuro, ¿empezarías a leer sobre este tema? Por supuesto, es que en días anteriores hemos hablado sobre la importancia de la educación financiera y entre los consejos que nos diste, uno de ellos era leer unos 20 minutos sobre un tema específico en finanzas personales. Así es. Recuerden que dentro de sus rutinas financieras es que ustedes lean sobre un tema financiero, pero que les interese. Pero si no lo has hecho, está perfecto, porque antes de invertir necesitamos tener hábitos financieros ya establecidos, como el hacer tu presupuesto mensual de manera constante, el salir de deudas, el no sobreendeudarte, el tener un fondo de emergencia o el simplemente ahorrar para el retiro. Entonces, debemos empezar a hacer estos hábitos para empezar a poder invertir. Así es, porque si no sabemos ahorrar, ¿cómo vamos a saber escoger algún instrumento de inversión? Eso me suena a que vamos a dividir este tema en dos o más partes. Así es, voy a tratar de guiarlos de la manera más fácil para que ustedes tengan ya el camino trazado para empezar a invertir. Pero recuerden, los consejos no se quedan en el cuaderno, debemos saber traducirlos en acciones concretas. Rodrigo, manos a la obra. ¿Te parece si comenzamos por definir qué es la inversión y cuál es la diferencia con el ahorro? Así es, empecemos. La inversión es prácticamente hacer que tu dinero crezca de manera independiente a través de un instrumento financiero, mientras que el ahorro depende totalmente de nosotros, de la administración, de la constancia, y sabemos que eso luego nos falla a veces. Sigamos el dicho, no hay que ser rico para invertir, pero sí hay que invertir para ser rico. Así es. Pero imagínate, en Honduras puedes empezar a invertir a partir de $20 en sitios regulados por organizaciones internacionales de stockbrokers. Pero es importante que antes de eso, por favor, empecemos paso a paso a saber sobre contexto, sobre estos conceptos y saber si ese instrumento de inversión, cuál es su riesgo. Riesgos. Esto me está sonando como a un tipo de alerta. ¿A qué se refiere este término, Rodrigo? No te preocupes, al contrario, el riesgo es el que nos va a decir cuál es la probabilidad del rendimiento que tiene el instrumento de inversión en el que te vas a poner a trabajar, en el que vas a poner a trabajar tu dinero. Recuerda, la inversión conlleva a ciertos riesgos, como el no recuperar la inversión, el endeudamiento, la crisis económica, fenómenos naturales o la simple mala administración. Ok, Rodrigo, ¿te parece si terminamos esta primera parte y nos dices tus consejos de este día? Claro, sí, bueno, entonces ya tienen dónde anotar, recuerden. Número 1, tienes que saber el riesgo que conlleva el instrumento financiero en el que vas a empezar a trabajar. 2, no vayas a poner todo tu dinero en un proyecto. Recuerda, los huevos de oro no van en una sola canasta. Número 3, invierte en bienes de inversión, en fondos para el retiro AFP, en bonos de gobierno o simplemente fondos de inversión. Número 4, acércate a expertos. Si estás en Banco Azteca, te recomiendo que preguntes sobre inversión Azteca a plazo o inversión Azteca creciente. Rodrigo, muchísimas gracias por este tema que ya nuestro público nos estaba solicitando. Así es. Bueno, pues entonces gracias a ustedes por este espacio y recuerden, no lo olviden, es muy fácil, solo aprende y crece. Muchísimas gracias, Rodrigo, por aportar tus conocimientos para toda nuestra teleaudiencia y por supuesto nos vemos el siguiente jueves con la continuación de este tema que es tan importante. Así es, veremos acerca un poco, nos adentraremos un poco más en la inversión, pero recuerden estos 4 primeros consejos.
Excelente, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información a Hechos AM. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.